A esta hora presentamos Pienso Luego Extinto, programa sobre el vino, las viñas, los viñateros y el mundo que se vive entre vendimias. En esta mesa con amigos vamos a catar y a conversar de este maravilloso y ancestral alimento que ya transita por nuestras venas. Salud y bienvenidos. Al sonido de campanita, siempre nos acompaña, siempre está presente. No obstante, por alguna circunstancia, la tecnología Zoom me ha dejado fuera de combate. Sí, solamente usted va a ver copas en este episodio. Soy el hombre invisible detrás de la copa. De hecho, estoy escondido atrás de la botella número 24, sección 1, tapa corcho 12. Así que es increíble. Sábado 15 de abril seguimos avanzando en el mes de los investigadores del vino, con un invitado espectacular. Usted nos está oyendo a través del 103.5 al dial de la frecuencia modulada y también online www.ucbradio.cl. Agradecer a quién. Agradecemos a nuestros avisadores, a Riedel, a Click Wine y Repur, los sellos especiales para que usted pueda conservar de buena manera ese vino encantador, agradable, que si no se lo consume de buena primera con sus amistades o con su pareja, su familia el día domingo, donde sea, incorpore su sello Repur y le va a durar una semana, 2 semanas, 3 semanas, hasta un par de meses. Se conserva de muy, muy buena manera. Aprovecho de saludar, obviamente, a mis copanelistas, a quienes les tengo un cariño y un aprecio inigualable. Empezando por don Peter, porque después Maximiliano va a presentar al invitado. Así que, don Peter, gusto de saludarle en este sábado 15 de abril. Excelente, Carlos. Yo creo que, queridas auditores, tenemos un invitado muy especial que, en mi opinión, está a la vanguardia en lo que se debe hacer en Chile, lo que se está haciendo en Chile. Así que creo que, especialmente para aquellos apasionados de vino que cultivan sus pequeños predios de 1 hectárea, 3 hectáreas, vamos a tener muchas gotas de sabiduría en este programa. Sin más, don Max, introduzca a nuestro invitado, por favor. Hola Peter, hola Carlos, buenas tardes a nuestros estimados telenófilos y enófilos oyentes. Ya estamos a mediados de abril. ¡Agosto! Y ya me curé comenzando el programa. No, es que hace un momento estaba mirando los invitados para el mes de junio, entonces por eso tuve este lapsus linguis. Así que, estimados enófilos oyentes y telenófilos, ya estamos a 15 de abril y hoy estamos en este día sábado con nuestro tercer invitado en este mes, con los investigadores del vino. Y el comité editorial decidió invitarlo porque creemos que el conocimiento está en las salas, en las aulas universitarias, pero también el conocimiento empírico es muchísimo más valioso y más directo. Y nuestro invitado de hoy, yo diría que es prácticamente un pionero de lo que es toda esta nueva agricultura del siglo XXI en el norte chico, en la cuarta región. Así que muy bienvenido a Pienso Luego Extinto, a Héctor Rojas, viticultor de la viña Tabalí. Muchas gracias, Maximiliano, gracias Arturo, gracias Peter por invitarme. Bueno, gracias a ti por la circunstancia. Así como lo indicaba recién Maximiliano, tenemos la grata presencia como tercer invitado dentro del mes de los investigadores del vino al destacado ingeniero agrónomo don Héctor Rojas, que es un viticultor de la viña Tabalí. Viticultor, exactamente, usted pensará, bueno, ¿y un viticultor qué es lo que es? ¿Qué es lo que hace un viticultor? Es la persona que se dedica al cultivo de la vid. Exactamente, su nombre se ha entregado 100% a la tierra, al cuidado de las plantas, obviamente de la vid, y se preocupa de todo. O sea, hoy día nos va a enseñar todo. O sea, usted con lo que escucha hoy día, con lo que aprende hoy día, va a ir
el domingo, mañana, va a tomar el periódico, a ver los avisos económicos, donde hay terrenos que se están vendiendo, va a invertir y va a empezar a decir, no, esta cosa se hace así, y si usted, porque esto va a estar para afuera, se va a emitir en código por separado el teléfono de Héctor Rojas, en serio, lo va a emitir por secreto. Es como un código, no sé, especial, así, así que, Héctor, por favor, cuéntanos un poco para que la gente en casa pueda saber y te conozca cómo llegaste a ser, bueno, tú eres un ingeniero agrónomo, pero en tu calidad, bueno, de joven, todos pasamos la época de joven por unos diferentes decisiones, vocación, y en qué momento vino esa ¡pum! Para que usted fuera por el camino mágico de la vida y terminara siendo un viticultor destacado en nuestra querida patria. Mira, realmente el abolengo agrícola o vinero no lo tengo. Yo Ya, nací acá bueno, aquí mismo, yo crié, estoy justo en la casa de mis padres en Maipú. ¿vale? Y, y en algún momento me tocó, como a todo el mundo, con muy pocos años, tener que decidir para dónde enfrentar los estudios, para dónde avanzar. Siempre tuve una predilección muy grande por las ciencias, por la biología. Para mí era tan indiferente estudiar o bioquímica o agronomía o ingeniería forestal. Uno a los 17 años realmente no sabes dónde estás, ¿cachai? Entonces, pero otra cosa que tenía muy claro era que la vida citadina, la vida de Santiago, la oficina, la corbata, ya tantos años en el colegio con corbata, ya me incomodaba, entonces era algo que estaba tratando de evitar para el resto de mi vida. Y, y una de las opciones fue agronomía, dentro de las que tomé, fue automáticamente en lo que quedé. Y, y empecé esta carrera que para mí, oye, a mí me decían novillo, vaca, potrillo, para mí era todo lo mismo, así de ignorante. Y, y poco a poco, en las distintas ramas, agronomía, comienzan un ciclo básico muy general y que poco a poco tú vas especializándote por ciertas líneas. Yo poco a poco empecé a entrar muy fuertemente en el área de la fruticultura, como paralelamente yo no tenía ningún antecedente de lo que era el trabajo del campo. Desde los primeros años empecé a hacer prácticas agrícolas y terminé siempre haciendo las prácticas en un mismo huerto cerca de Buin, y era un huerto de frutales. Entonces, como año a año, todos los veranos volvía a este huerto, volvía en verano, volvía en invierno, siempre que había un tiempo libre, incluso los fines de semana. Empecé poco a poco, ya en tercer, cuarto año, a perfilarme mucho en el área de la fruticultura, que fue lo que termino al final en la carrera de agronomía en la Universidad Católica, la especialidad de fruticultura. Pero en el camino, en el último año, piensa que yo entré a la universidad el año 94 y me titulé en 99. Era el boom de la enología. Los cursos de la Universidad Católica en ese tiempo de enología, de vinificación, se llenaban, estaban copadísimos. Y por alguna cosa, no sé, del destino y un poquito de inquietud, empecé a tomar ramos de enología. Terminé haciendo todos los ramos de enología paralelamente junto a los de fruticultura, y ahí me tocó tener como el primer acercamiento a este ensayo de hacer un vino en el garage de la facultad, empezar a entender lo que es la degustación, y poco a poco fui, entre comillas, pololeando con el tema del vino, pero rápidamente salgo, me pongo a trabajar y entro a un área frutícola directo. Venía con muchos antecedentes frutícolas ya en mi formación, entonces me fue muy fácil entrar en el área frutícola, pero al poco andar en esta carrera frutícola, comía manzanas todos los días, era un huerto de manzanas horrible. No se puede. Empecé a darme cuenta que si bien la carrera en sí cumplía todo lo que yo esperaba. Al final es una carrera súper técnica, de mucha investigación, de mucho, eh, de mucho tratar de sacar el conocimiento, como decían recién, de los libros, pero llevarlo al terreno, esa traducción del conocimiento al terreno es súper motivante de hacer, porque muchas veces, la mayoría de las veces no te resulta, pero cuando resulta realmente súper gratificante.
en el área técnica me desenvolvía siempre muy bien, desde las manzanas, desde la uva de mesa, desde los kiwis, que había avanzado mucho en eso, siendo muy joven, tenía 23 años recién. Y, y surge una posibilidad, me acuerdo, en el Revista del Campo, de irme a una viña, era así, viña, administrador viñedo, secta región, era todo lo que decía. Termino entrevistándome con Michel Friou y Jorge Castillo. Michel Friou, enólogo en ese momento del Apostol, Jorge Castillo era el viticultor del Apostol, que hoy día ambos están trabajando en Almaviva. Termino entrevistándome con ellos y en algún momento termino administrando rápidamente el campo, el viñedo de Apalta, del Apostol. Y ahí comencé de cero, efectivamente, de las cosas que Michel eligió para quedar en este cargo fue que sabía muy poco de viña y podían ellos trabajar en mí en su forma, la apostó con su conocimiento francés o su know-how francés de lo que ellos creían que era el viñedo en Chile. Entonces, el no saber mucho me sirvió mucho para entrar al apostol sin saberlo. Y ahí hice una carrera de casi 7 años. Me tocó plantar mucho de Apalta, vivir toda la construcción de la bodega que está ahí mismo, donde la está, en el mismo viñedo donde yo trabajaba, el mismo viñedo donde yo viví. Y ahí rápidamente te conectas con el mundo. Colchagua en ese momento era un hervidero de viñas creciendo, de gente dando vuelta, de enólogos, de viticultores. Era una Nueva York del vino, entre comillas. Estoy hablando del año 2000, 2001, 2002. Y rápidamente empecé a generar relaciones, pero también rápidamente empezaron a aparecer problemas, que fue una de las cosas interesante a nivel técnico y de los desafíos técnicos que un poco que uno va enfrentando. Y producto de los problemas, uno vuelve a la necesidad de volver a estudiar, volví a estudiar a la universidad en esa época, me especialicé en algunos temas particulares que yo veía que eran mis debilidades, y, y me empecé a dar cuenta que la viticultura, más que el cultivo de la viña, que si bien es el eje central, tiene otros aspectos que son súper interesantes, como desde encontrar un lugar desde cero y empezar a desarrollarlo con un programa, pensando en el vino que puede estar listo en 6, 7 años más, desde que pisaste un campo pelado. Y ese proceso que me tocó mucho vivirlo en Apalta, plantamos aproximadamente en esos 7 años casi 120 hectáreas más las que ya habían en ese momento plantadas. Fueron todos los años haciendo nuevas cosas, un poco, y nuevos problemas y nuevos desafíos y muchos errores, y de repente uno acertaba con algún manejo y empezaba a adoptarlo. Y eso fue la gran parte de los inicios del año 2000, hasta que por ahí por el 2006, algo muy... Yo generalmente uno en el cargo del viticultor es una persona que está en terreno. Mi relación siempre ha sido muy buena con los enólogos porque tomo vino como hobby. Y entonces, pero siempre uno está en la segunda línea. No es la persona que conversa, no es la persona que habla. Eh, y poco a poco, como mi facilidad también para comunicar es simple, empecé a recibir visitas. Generalmente cuando ya nadie podía atender una visita, me tiraban a mí a la visita en la Apostol, y rápidamente empecé a darme cuenta que también, si bien había interés por ver las cubas, ver el proceso del vino, ver cuánta barrica nueva, cuánta barrica vieja usaban, la gente tenía un profundo interés por ver el lugar. Y sin darme cuenta, empecé a mostrar el lugar, empecé también a yo entenderlo de mejor forma, porque si yo lo entendía muy bien, era muy simple explicarlo. Si yo no entiendo un lugar, me enredo, explico cosas que son inentendibles para las personas que me están escuchando, y se nota un poco esa precariedad del conocimiento. Entonces, empecé con eso. Yo estaba muy divertido haciendo como estos pitutos, entre comillas, con los áreas comerciales en esa viña. Y, y en algún momento a mi celular me llama Guillermo Luxic, cosa que me pareció bastante sorprendente porque yo de Guillermo Luxic solamente conocía que era una persona muy importante, que estaba en Santiago. Yo estaba metido en un cerro en Apalta. Y
Y me pareció interesante, muy gratificante su llamada y nos juntamos a conversar y a los 15 minutos habíamos acordado que yo empezaba con un proyecto en el Limarí con él, que era su viña Tabalín, y había un programa, paralelamente estaba Felipe como el enólogo que iba a llegar, entonces ya a fines del 2006 llego yo a Tabalí, al mes llega Felipe y comenzamos realmente una carrera que si la tuviera que volver a correr, oye, que lo pensaría varias veces, porque ha sido una carrera muy larga, han sido 17 Así, años ¿ah? ya, y con un montón de desafíos. La viticultura en la zona del norte verde, como le decimos nosotros, no norte chico, la viticultura del norte verde, y junto con la agricultura, tiene aspectos que son súper limitantes en términos, desde lo que todos sabemos, la escasez hídrica, desde la situación de la salinidad de los suelos y desde un componente, entre comillas, casual que había en este lugar, que era la presencia de carbonato calcio, que el famoso calcario que le llamamos todos. Cosas que, lo juro, de Guata partía, fui un buen alumno, nunca vimos en la universidad. Entonces era volver, es decir, si había enfrentado algunos desafíos en Apalta con la Apostol y había sido súper satisfactorio sacarlo adelante, acá era volver de nuevo a comenzar de cero, es decir, se podaban, sí, las plantas, se controlaban las plagas y las enfermedades, que podía ser lo más parecido a todo lo demás, pero todo el resto, desde cómo nutrir, cómo aportar nutrientes, de cómo regar para aportar esos nutrientes, de cómo regar para enfrentar los problemas de salinidad y cómo ser muy eficiente en el uso del agua, era un mundo. Y de cero, nuevamente de cero, con muchas interrogantes, con un super partner Héctor, que es Felipe. ¿Mm? o sea, por lo que tú comentaste recién, Viña Tabalí ha plantado todo y nunca compró un viñedo ya crecido. No, cuando yo llego a Viña Tabalí, el viñedo ya estaba en producción. El viñedo, Ya. yo llegué el año 2006 y ese viñedo se empezó a plantar a partir del año 96, de años antes, pero en Ah, un perfecto. programa muy independiente cuando Francisco Aguirre se Sí, crea al alero de Capel y empieza a ya, comprar uvas viníferas ya. en la zona del Limarí y aquí y esta agrícola que pertenecía a Guillermo Luxi, planta viñedos, planta además uva para pisco y empieza a hacer un negocio agrícola y cuenta la historia, y yo no la viví, que por ahí, por el 2002-2003, entregan un chardonnay fruta de este viñedo a San Pedro, hacen el chardonnay y se dan cuenta que es un chardonnay muy distinto, que tiene ciertas características, y ahí, ese año 2003, se pone un foco especial y Guillermo me contaba que puso una atención especial en este campo, que es un campo que tiene otros cultivos agrícolas, y puso un ojo, forma la viña, es una viña que tiene parte de él, parte San Pedro, mitad y mitad en ese momento, y el primer avanzar de Tabalí, que fueron los primeros 4 años, fue una viña coligada de San Pedro, por lo tanto todo el know-how venía desde San Pedro. Pero en algún momento Guillermo quiso darle otro giro y generó un equipo técnico que era yo y Felipe al final. Y empezamos ya del 2006 como en un segundo tiempo a jugar Ah, bien. el tema en Tabalí. Es un poco lo que Ah, había. entiendo. Obviamente llegaba un viñedo que había mucho Cabernet Sauvignon, mucho Carmener plantado, mucho Merlot plantado, y de lo que nosotros, y sin saber tampoco mucho, empezamos a vinificar los primeros años todo lo que había, a reconocer lo que había y a darnos cuenta que había variedades que efectivamente no funcionaban y otras que sí funcionaban muy bien. Entonces, la primera etapa fue como un lifting, una reorganización de lo que teníamos y, y en este constante vendía fue empezar a ver qué potenciales había y a reconocer dentro de esto que ya estaba plantado cuáles eran los mejores sectores, que eran, entre comillas, mejores sectores para nosotros, era algo súper subjetivo, en términos de vino, y empezamos a desarrollarnos en este mismo lugar, en este mismo propiedad, con nuevos viñedos, pensando
en este nuevo segundo tiempo, como que te decía, para la Viña Tabalí, que era en una organización un poco más independiente del Gran San Pedro, que era como nuestra nodriza. ¿Mm? Ah, perfecto. Y eso fue la primera etapa. Yo creo que esos fueron los primeros 3 años con Felipe, que fue el periodo de reconocer lo que había, ver cuáles eran las cosas que eran interesantes para nosotros. Empezaron poco a poco, tímidamente, a hablarse del carbonato de calcio como algo que era muy inusual, pero que estaba presente en el norte, en Chile no se encontraba en ningún otro lado. Ya mucha gente, ya gente hacía vinos de ahí, está el mismo Marcelo Retamal, estaba Marcelo Papa ya haciendo vinos de esa zona desde esos mismos años. Entonces se empezó a generar las conversaciones, a probar los vinos, empezamos a especializarnos, y en algún momento en el año 2009, 3 años de haber llegado ya, eh, encontramos el viñedo Talinay con Felipe, un viñedo que se estaba plantando ya desde el 2006, donde uno de los propietarios de este viñedo era fue don Agustín Uneus, y, y poco a poco, cuando vimos este viñedo que era mucho más costero, que si bien en la parte aluvional del viñedo de Tabalí, donde está la gran propiedad, tiene una influencia costera hasta 99 kilómetros del mar, sin una cordillera de la costa muy grande, por lo tanto la influencia es muy fuerte. Este viñedo está a 12 kilómetros del mar, está a un par de kilómetros más allá, la influencia era mucho más fuerte, y ya no vivía de las terrazas aluviales del Limarí, sino que vivía de una combinación de rocas graníticas de los altos de Talinay, unidas con grandes planchas, de alguna manera, de roca caliza que venía del Océano Pacífico. Y por lo tanto, era lo mismo, pero más, de alguna forma. Y claro, y ya entrar en este viñedo y poder empezar a hacer la uva y terminar al poco tiempo adquiriendo el viñedo, un poco nos permitió dar como ya el tercer tiempo de Tabalí, con todo el desarrollo que hemos hecho a partir de ese viñedo. Ese ha sido como el resumen. No, sí, Sí, impresionante. yo quisiera agregar dos cosas, Héctor. Dale, Peter, dale. Un currículum fabuloso, tanto en la Apostol como en Tabalillú. Cuando vinieron los Manier acá con Alexander y todos, quedaron alucinados con esas parras muy viejas que están ahí, todavía están en Apalta. Sí, Y el él cóndor de creyó que no Apalta. era posible la existencia de esas parras sin portainjerto, Mm. plantadas hace 100 años, que hoy día creo que Andrea León está sacando los mejores vinos y los más preciados del Apostol. Y después tu experiencia con Guillermo Luci, que en paz descanse, que tuve la oportunidad, y diría agradezco a Dios por haberlo conocido, un hombre apasionado, realmente apasionado a los vinos, de una familia de grandes emprendedores. Que yo me acuerdo que iba con Felipe Miller allá a ver su campo precioso. Le diría a todos los queridos auditores que vayan allá a Tabalí, que es hermosa la bodega, hay petroglifo, un lugar muy bonito, hay lugar donde quedarse, y la pasión de él era tan grande que se dio cuenta que la persona que tú mencionaste o la gente antes no había plantado la cepa adecuada y que el vino nunca iba a ser de excelencia. Y él, más allá del dinero, que era la pasión de hacer vino excelente y tenía una cava excelente, arrancó muchas de las viñas y plantó otras cepas. De tal manera que yo Esa creo fue que esa fue mi recomendación, que era apasionado, tenía una corre a mi cava, y yo cabeza y por ahí traía, dando tenía los vinos vueltas. que te encantan a ti, ya sabemos. Con esos vinos que están fuera del alcance de todo mortal, ¿no? Y este gallo realmente es un emprendedor fabuloso. Es una pena para Chile que se haya perdido a este señor, realmente. Y quizás si pudieras compartir, porque yo creo que le dio mucha libertad a usted, a ti y a Felipe, y creo que en este punto, de todas maneras, creo que la pieza fundamental para Chile son los viticultores. Todo nace de la uva. Todo nace de la uva. La vinificación, uno puede comprar los tanques, puede comprar todo. Y si pudieras compartir contigo algunas lecciones a aquellos pequeños productores que hoy día le están pagando, especialmente las cepas patrimoniales, 150 pesos el kilo, que no alcanza para nada, ¿qué debieran hacer? Oye, ¿cuáles son las cosas que debieran hacer para si tienen buena uva o no tienen buena uva? Si no tienen buena uva, nosotros ya pasamos ese dolor porque también tuvimos un incendio, y hay que mirar al lado, hay que mirar a los avellanos, hay que mirar a los cerezos, hay que mirar a otros cultivos que son 40 veces más rentables. O sea, guardarse unas par de hectáreas, pero uno al final del día tiene que pagar impuestos, tiene que pagar bien a la gente que trabaja con otros. ¿Qué consejo le daría y cómo podría una persona, un productor que tiene 10 hectáreas o menos,
saber si las uvas de ellos son de una calidad suficiente para hacer un vino de autor que sea bien considerado en el mercado. Mira, Peter, la respuesta a eso lamentablemente es bastante compleja porque lamentablemente la calidad en sí intrínseca a veces no solo es suficiente para definir una buena, un buen lugar. El, creo que, creo que en general en Chile podemos reconocer, podríamos reconocer tres tipos de actividades ligadas al vino, donde está la viticultura y la enología metida. Tenemos una producción vitivinícola de gran volumen, enfocados en un sistema granel, donde se exporta mucho granel, donde el granel toma mucho productor de distintos lugares. Es un tipo de negocio, es un formato de negocio que tiene una estructura que tiene ciertas características técnicas y productivas, donde perfectamente podemos reconocer cuáles son los lugares más idóneos para hacer ese tipo de objetivos. Ese es el gran volumen de Chile, lamentablemente, hoy día, pero sigue siendo un negocio. Después tú tienes la otra punta del... Pero en ese punto yo pararía primero en ese punto a un productor de nosotros nos reunimos en esas condiciones de tener un alto rendimiento por hectárea de 20 toneladas para arriba, y puede ser todo mecanizado, la cosecha mecanizada y todo, y nosotros nos calificamos con eso. Entonces, por eso que como estoy pequeño diciendo, productor, primero se fueron esos viñedos. Voy a ir resolviéndote la pregunta, Sí. explicándote cuáles son los distintos actores y dónde podrías tú entrar en términos como el productor. Después tú tienes por el otro punto los viñedos de alta gama, donde en Chile están principalmente propietarios de las bodegas. Es decir, si tú recorres las principales bodegas de Chile y les preguntas de dónde sale tal vino, que un vino que ya te puede costar más de 20.000 pesos la botella en forma directa, generalmente ellos te van a decir el nombre, el cuartel, el número y el lugar del viñedo. Generalmente, y esto no es la regla, pero gran parte de la uva de alta gama es propietaria de los viñedos. Es decir, son muy pocas, porque al final, para una viña es muy mala estrategia tener su alta gama en una compra a terceros porque no tienes la seguridad. Imagínate crear una botella, crear una etiqueta, Exacto. crear toda una imagen, hacer el vino, y como tú bien dices, el productor dice, oye, pero los avellanos me dan 50 veces más que la viña. Arranca una excelente viña y pone avellano. Entonces, la otra estructura del negocio está en este otro pilar. Y entre medio, tú vas a encontrar muchas viñas, por ejemplo, la viña patrimonial, que es la viña de secano, que muchas veces ha entrado al granel, y históricamente ha estado el granel en Chile. Luego, en los últimos 15 años, pequeñas incursiones que han ido con el tiempo ganando fuerza, han ido rescatando y reconociendo los lugares, y hay hoy día muchos productores en estos lugares donde hacen uvas de botellas de gran calidad, pero sigue siendo un volumen muy chico de lo que significa con respecto a todo lo que queda. Entonces, ¿qué haces? ¿Qué haces en ese momento? ¿Cómo logras? Yo creo que siempre, cuando llegas a este zapato chino, lo primero es hacer una especie de ordenamiento territorial. Es decir, reconocer los lugares que tienen una importancia primero genética, tienen un valor activo, un valor genético de los 100, 120 años, 200 años que llevan los viñedos plantados ahí, que eso ya es algo que se debería proteger, porque en el mundo se protege ese tipo de agricultura, más de centenaria. Luego de protegerla, y esto de protegerla te lo digo principalmente por el tema hoy día que ocurre con el compartir un mismo ecosistema, bosques de pino con viñedos. Tú no puedes terminar un camino con un bosque pino y a los 4 metros comenzar el viñedo. Eso no es ordenamiento territorial, no es manejo. Así es. Entonces, lo primero que tiene que haber es primero una intención desde el Estado, desde los privados, desde todos los involucrados en proteger el lugar, darle un carácter
no sé, de tipo de protección tipo UNESCO. Ana María Barahona en la última revista CAP lo escribe y lo escribe muy bien, no sé si la leyeron. Eh, y paralelamente hacer un ordenamiento de nuestros vecinos, que en este caso es la producción de madera, o de pulpa principalmente, lamentablemente, y cuando ya tengamos eso definido, hacer lo que podría, entre comillas, darle un conocimiento a las personas, a los propietarios, cuál es la cualidad de su lugar. Cualquier profesional que ha trabajado en viña, en agricultura, en viticultura, puede dar ese feedback. No, son características físicas, químicas, biológicas de los suelos, ciertas características del cepaje, que tú las vas sumando, vas agregando y te da un checklist final donde tú puedes decir, mira, aquí hay un potencial, mira, la verdad que aquí, si bien hay viñedo y si bien tiene 200 años, el potencial no es tan interesante por esto y esto otro. Es decir, se puede hacer una evaluación técnica muy simple, pero antes de entrar a una evaluación técnica a cada uno, tienes que tener una proyección del lugar, un ordenamiento territorial y que cada persona sepa dónde está. Yo estoy en la ladera arriba y para mí tiene ciertas características, yo estoy en la ladera abajo y tiene otras características. Es eso que de alguna manera, te lo contaba que lo hicimos cuando llegamos con Felipe a Tabalí, y lo mismo, es en el sentido micro, te lo digo, vemos que hay un lugar, hay un viñedo, no hay potenciales, se vinifica todo, a todos se le da la oportunidad, se evalúa, pero después de la evaluación, cuando dijimos esto sí, esto no, se empiezan a tomar las medidas y se empieza a reordenar. Para mí todo funciona así, desde la parcela de 2 hectáreas hasta un territorio como el Itato o el Biobío, que son miles de hectáreas. Qué bien, qué bien. Mis estimados, vamos a tener que hacer nuestra primera pausa. Avisar que usted nos está yendo a través del 103.5 al dial de la frecuencia modulada en la tremenda compañía del ingeniero agrónomo don Héctor Rojas. Vamos y volvemos. Si un vino tuviera que elegir una copa, esta sería Riedel. ¿Sabías que el vino cambia dependiendo de la copa que lo contiene? Si te consideras un amante del vino, te invitamos a conocer la experiencia de usar las copas Riedel, desarrolladas específicamente para cada cepa. Tomar un vino en una copa Riedel es una vivencia diferente. Conócelas. Casi me atoro. Bueno, después de esta pequeñísima pausa de visaje, usted sigue oyendo este espíritu flautico programa Pienso Luego Extinto a través del 103.5 al dial de la frecuencia modulada y online www.ucbradio.cl. Agradecer a nuestros avisadores, a Riedel, a Clickwine y a Report. Seguimos en el mes de los investigadores del vino. Sábado 15 de abril en la tremenda compañía de Héctor Rojas, el ingeniero agrónomo viticultor de la viña Tabalí. Sí, la viña Tabalí, que ya ha estado en otra oportunidad en nuestro programa, que siempre nos han mandado vino, y el vino viene en camino, pero va a llegar. Yo soy hombre de fe, se lo digo, soy hombre de mucha fe. Tanta fe como la fe que le tengo a Maximiliano con Vino Sofía aplicada. Hoy se cumplen 2 años desde que prometí no volver a tomar vino. Nunca lo pude cumplir, pero siempre es bueno recordar la fecha. Bueno, hace la promesa nueva con Max. Te pasaste, Maximiliano, excelente. Muy buena. Está muy creativo en esta tarde, sábado 15 de abril. Oye, de entre las cosas que estamos conversando con Héctor en esta tarde, el hombre sabe una cantidad y tú tienes, Maximiliano, algo que indicar porque hay, mire, mucha gente, usted cuando toma un vino lo disfruta, un vino blanco, un vino tinto, a veces son los malos blancos, le dicen, no, este vino tiene cierta mineralidad, ¿y qué implica la mineralidad? ¿Para dónde va la micro? La gente escucha, pero a veces no entiende. Y hoy día usted va a escuchar y va a entender, porque pienso Luego Extinto, se lo va a explicar con peras y manzanas, si no las... Y rocas. Y rocas, muchas exactamente. Están todos atentos tus cabros, están todos atentos. Entonces, aquí esto le va a explicar completamente bien y vamos a quedar todos, pero claritos. Así que, Maximiliano, ¿qué pasó? ¿Se nos cayó Max?
Se nos cayó Max, parece. Pero Héctor Ya. quiero contarnos la anécdota de Roca Madre. Ya, cuéntanos esa anécdota mientras tanto. Con su diálogo con Bueno, que un poco, y cómo ellos llegaron a plantar en un lugar, que hay un lugar para quedarse muy cerca de una hostería de alemanes muy buena. Y cuéntanos esa anécdota, porque ahí muestra el carisma que tienes tú para convencer a una persona tan emprendedora como Guillermo, y que tú hayas lo convencido que en esos cerros, en Hurtado, ¿verdad? Arriba del valle, se puedan plantar uvas. Mira, yo creo que todo esto comienza porque de las cosas que más recuerdo que nos transmitía Guillermo cuando trabajábamos con él, era que siempre hiciéramos cosas y que nos equivocáramos. Él no tenía ningún problema con el error, pero cuando nos equivocáramos, aprendemos del error y volver a hacerlo sin el error. Él siempre fue el llamado que nos motivó y que nos hacía avanzar. Por eso fuimos a Talinay y por eso, paralelamente, mientras estábamos con Talinay, miramos automáticamente la cordillera de los Andes y nos fuimos a este lugar a 1.600 metros de altura. Y había mucha intención de hacer cosas. Hoy día el conocimiento, la información está para empezar a tomar decisiones, pero era un lugar donde no existía el viñedo, ¿no? Donde las cepas de uva pisquera están casi 20 kilómetros antes de llegar, de ahí se paran y de ahí hacia arriba principalmente lo que hay es mucha pradera de alfalfa antigua, alfalfa chilena que le llaman, y cabrerío, y un poco una actividad súper baja a nivel de agricultura. Con esos antecedentes, poco nosotros teníamos teníamos la información climática de saber que podía ser súper interesante para los tintos, el desarrollo del color de los tintos, los antocianos, se ven muy beneficiados por las alternancias térmicas del día y la noche, la amplitud térmica que se llama. Por lo tanto, estar en montaña ya automáticamente te hacía el clic con los tintos, veías el rango de temperaturas con los estudios climáticos y estabas en los 29 grados Celsius en verano, que si yo lo miraba y lo comparaba con otros lugares de Chile, era muy parecido a la zona de Pirque Medio, en términos de temperatura. Me acuerdo que revisé la estación del campo de la Universidad Católica y era muy similar a ese lugar, estando en alturas muy distintas. Por lo tanto, iba por ahí encaminado, pero no sabíamos qué variedad de los tintos. Y la intención, como nuestra pata coja, inicialmente siempre fue el Cabernet Sauvignon, porque fue la variedad que nosotros reformulamos en el viñedo antiguo de Tabalí y terminamos sacándola. Era una opción Cabernet Sauvignon, pero podían haber 10, 11 variedades más, así que conversamos con Guillermo quería automáticamente ir a resolver nuestro problema de falta de Cabernet Sauvignon, plantando Cabernet Sauvignon, y le dijimos, Guillermo, yo planto Cabernet Sauvignon, pero no sé cómo puede resultar. ¿Qué te parece que nos tomemos un poquito más de tiempo y plantamos 1 hectárea de una variedad tinta, y así 11 variedades totales hicimos? 1 hectárea por variedad. Toda con el mismo pie, el mismo porta injerto en este caso, un porta injerto que funciona muy bien en este tipo de suelo. Por lo tanto, eventualmente desde el minuto 1, el programa fue probar las distintas, ver cuál funcionaba y después rápidamente reinjertar con la variedad que funcionaba, sabiendo que el pie iba a ser igual para todos. Entonces, desde un inicio dijimos, oye, de 11 variedades le pegaremos a 2 o a 3. Éramos optimistas, le pegamos a 1. Oh, ¿en serio? Y efectivamente, cuando empezamos a hacer las primeras vinificaciones de estas distintas variedades, Malbec, sí, había variedades que andaban perfecto, Syrah andaba perfecto, Cabernet de Franc andaba bien, pero Malbec iba 3 puestos más adelante, siempre desde el minuto 1, desde la primera producción, de cuando hay poquitos kilos. Y ya 2013, 2014, fuimos poco a poco replanteando, reinjertando, y terminamos ya en 2017 con todo el viñedo en Malbec, que fue la variedad que más funcionó, excepto un pedacito de viñer que hicimos para tener algo blanco de altura,
con un viñer que hacemos ahí, son 0,65 hectáreas, un pedacito pequeñito que hacemos un viño especial que se llama Barranco. Pero todo el resto terminó siendo año a año, desde el 2015 que se hizo la primera reinjertación, el 2017 que fue ya la segunda reinjertación, fuimos avanzando hacia Malbec. Pero por eso no hay secreto, hay que probar, como nos decía Guillermo, equivocarse y después volver a intentarlo de nuevo. Y fracasar. Exacto, es decir, si uno no fracasa, nunca lo logra. Oye, Maximiliano, tú tienes Sí. algo que indicar sobre la mineraria revista de la Cava, así que por favor, Sí. indícanos. Sí, yo, bueno, igual en mi faceta de fotógrafo me impresionó bastante esta portada de la revista La CAP de marzo del 2023, Es un... porque yo creo Cataba que, un disco, un disco de claro, rock. los bunkers. Sí. Sí. No, yo creo que acá existe mucha elegancia porque hay una imagen sutil entre darle a los enólogos que aparecen acá y a ti, viticultor, la importancia visual y la conexión con su terruño y con su clima. Y el subtítulo dice, bueno, el título es Huasco y Limarí, subtítulo Las estrellas del norte verde. No sé si las estrellas son Marcelo Retamal, Felipe Miller, No, José Pablo Martín y tú, pero... la estrella son Limarí y Huasco. Claro, claro. Pero hay que hacer mención especial al fotógrafo. Sebastián Utrera Sebastián es Utrera, sí, un excelente talentoso, foto. pero... Y yo creo que esto, para quienes no han leído este reportaje, aquí ya podemos entrar al área y comenzar a hablar y a desglosar ese término tan importante hoy día, imagino que principalmente en Chile, el de la mineralidad en los vinos. Exactamente. Mira, de alguna manera, yendo a lo que estamos, no somos una asociación del Norte Verde, pero sí somos un grupo de profesionales que estamos haciendo vinos en el Limarí, en el Huasco, y que de alguna manera nos llevamos conociendo hace tantos años que ya somos todos amigos. Y tenemos toda esta columna vertebral de hacer principalmente vinos costeros de zonas calcáreas del Limarí y del Huasco. Ahí está metido Marcelo Papa, está metido Felipe Toso, está José Pablo Martán, Felipe conmigo. Hoy día está entrando de nuevo Sutil, que había estado un poquito fuera del lugar y están revolviendo con un proyecto que es muy interesante también. Está Emiliana con Maika Noelia. Orgaño, con Noelia. Es decir, hay un montón de gente volviendo al Limarí y repoblándolo con vinos realmente interesantes. Nosotros hemos hecho algunas actividades en la misma ciudad de Ovalle, que imagínate, Ovalle, una actividad de vino puede ser una locura, es como decir, no sé, con Barbalá. Pero no, bueno, se llena, la gente tiene mucho interés, la gente de Ovalle se siente muy orgullosa por sus productos de Ovalle, por su vino de Ovalle. Es decir, tú llegas a cualquier lugar, restaurante Ovalle, y te piden vino de Ovalle, no te piden Cabernet Sauvignon del Maipo, te piden vino de Ovalle. Entonces, Ah, qué lindo. hay realmente una conexión súper interesante del lugar, de las personas, de los profesionales que hemos llegado, que de alguna manera nos ha dado, el Norte Verde nos adoptó de alguna forma, y los resultados. Yo creo que los resultados, los vinos con distintas manos, con distintos cocineros, con distintos estilos, los vinos hablan solos. Es decir, es innegable el Chardonnay de una columna vertebral a través de todas las etiquetas que puedes probar del Limarí, es único. Y del Huasco, porque el Huasco hoy día tiene lo de José Pablo, lo de Buena Esperanza, lo de Tara, con los amigos del Tisquero, y realmente somos un grupo que conversamos mucho, nos juntamos, a todos nos apasiona mucho además del beber vino, y realmente esta idea de estar juntos y de hacer estos vinos forma parte de esta relación casi natural que se fue dando con los años. Y cuento con la gracia de poder decir que todos somos amigos, y eso es súper interesante.
¿Mm? Y por último, un poco lo que me estabas preguntando, está efectivamente el concepto de que todos estos vinos costeros, de calcáreos, de ciertas variedades, Pinot, Chardonnay, Sauvignon Blanc, Garnacha, por otro lado, todas estas variedades son fácilmente descritas por muchas personas como perfiles minerales. Primero, cuando uno escucha eso, es un mundo, porque casi es una muletilla que todos usan. Entonces, generalmente, generalmente un descriptor se asocia a un lugar. Cuando tú escuchas en el priorato de las licorelas, estás hablando de un lugar, ¿cierto? No, no estás hablando de varios lugares. Pero cuando hablas de mineralidad, lamentablemente se habla de mineralidad en suelos que vienen de rocas graníticas, de las zonas costeras de aquí del sur, del sur. Se puede hablar de mineralidad de rocas, de suelos que vienen de rocas volcánicas, y todos confluyen en el mismo como gran descriptor. Por lo tanto, mineralidad lamentablemente agrupa muchos descriptores que en general, en común, todos tienen una sola cosa, que son no frutas. Yeah. Todos los perfiles, todos los descriptores que podrían estar dentro del paraguas de la mineralidad son descriptores que no tienen mucho que ver con la fruta. Entonces eso es la primera, nuevamente, siempre me gusta tratar de entender las cosas de lo general a lo particular. Entonces ya, sabemos que hay un grupo de descriptores que todos le llamamos mineralidad, pero que todos pueden venir de distintos lugares y de distintos sitios, por lo tanto el descriptor puede generar errores, o un entendimiento de un error. Y después tenemos distintos descriptores de minerales. Tenemos una mineralidad que puede ser la sensación de pólvora o el sabor a pólvora. Tenemos una mineralidad que puede ser una textura en boca, que ya no es un sabor, sino que es algo táctil. Tenemos una mineralidad que puede ser la conjunción de lo ácido con lo salino, que también genera algo más allá del solo lo salino, porque lo salino en sí tiende a no ser fresco. Pero si tú pones sal y acidez, te genera algo más efervescente en boca. Y que puede ser confundido y puede ir más cercano a la pólvora o la yesca pedernal, que es como el descriptor clásico, flint, que está en los descriptores en inglés. Entonces, generalmente tú tienes dentro del... Y también hay otros vinos que se describen como minerales que tienen características más reductivas. Son vinos que son un poquito más reductivos y que pueden ser percibidos también como minerales y también son muchas veces descritos como minerales. Por lo tanto, yo creo que lo más correcto, más que hablar de mineralidad, es hablar como del carácter en particular. Salino, ácido, pólvora mojada, de repente se siente más reductivo, porque hay una reducción que no es la reducción hedionda del huevo podrido, sino hay una reducción a veces un poquito leve en algunos vinos, y por lo tanto... Pólvora mojada. Pólvora mojada, no sé qué le creo, pero... Pablo Abraira. Don Pablo Abraira, justamente le voy a decir. Exactamente, entonces todos estos descriptores están lejos de la fruta, lejos de la cereza, de la fruta roja, del arándano, están en caracteres que pueden ser de este tipo, pero también, además de ser un descriptor de sabor y aroma, son descriptores que tienen mucho que ver con la textura. Y la textura, más que algún elemento en sí, tiene que ver con la calidad de los taninos, principalmente los vinos. Entonces, mineralidad engloba varios conceptos particulares en sí, pequeñas definiciones, pero además algo muy importante, engloba algo que es fundamental, que es una textura en boca bien particular, que es esa textura que muchos lo hablan como tanino polvoriento, como talco, como tiza en boca. Y eso también se asocia mucho, y todos estos descriptores, la pólvora, la salinidad, la acidez, la textura de talco y de tiza en boca, son todos descriptores que tú vas a encontrar en los vinos del norte verde, del Huasco, del Limarí y de las zonas costeras. Uy, me acordé la pólvora en boca, la chupilca al diablo. ¿Se habrán tomado eso cuando se fueron a Perú? Cuando subían el Morro de Arica. Claro, oye, después, antes que después terminé, porque nos quedan poquitos minutos para terminar este segmento, pero ya lo sabe usted, mi estimado enófilo oyente y telenófilo, cuando usted escuche mineralidad, es el antagonismo a la fruta.
Usted, Así usted, es. usted va a quedar como un rey con su amistad. Cuando digo, no, este vino tiene una mineralidad, y alguien le diga, no, si tiene algo de fruta. No, por favor, yo escuché a Héctor Roja en Pienso Luego Tinto, dijo que esto no tenía. Es como si usted es un navegante y toma el compás y le gira 3 grados y termina en Chuchunco City, y si le gira 3 grados por otro lado, termina en Miami. O sea, es absolutamente diametral. Por eso hay que escuchar a la gente que sabe. Oye, que después quisiera consultarte, no sé si alcanzaré a responder ahora porque nos quedan como 2 minutos. ¿Qué pasa con los fenómenos geológicos en la alteración, obviamente, de la Tierra? Y para que la gente pueda, o sea, los viticultores, puedan seleccionar y tener un mejor arraigo, una mejor selección, un mejor acercamiento a la Tierra para tener un producto de mejor medida, atendido a que Chile se mueve tanto, y como Súper rápido. tanto que se mueve, pucha, a veces puede suceder algo con la Tierra que está abajo. Algo súper rápido. El viñedo o cualquier planta vegetal crece, sus raíces se desarrollan en un individuo que se llama suelo. El suelo tiene ciertas características de material sólido, tiene ciertas características gaseosas, tiene ciertas características de abastecimiento hídrico y tiene ciertas características biológicas. Es un cuerpo, el suelo. No es la suma de sus partes. Y el suelo se forma a partir de la acción de agentes activos sobre una roca o material parental. Por lo tanto, el suelo es una derivada producto de agentes climáticos, tiempo, topografía, actividad biológica, la actividad del ser humano, todo lo que afecta a la roca y la va erosionando y meteorizando, es lo que resulta ser el suelo, que es donde se desarrolla nuestro viñedo. Por lo tanto, el conocimiento de la geología, que es el punto cero de nuestra historia, entre comillas, nos ayuda mucho a sacar conocimiento de qué viene después. Es decir, si yo tengo una roca ígnea intrusiva, que los cristales de cuarzo son bastante grandes, que son fácilmente se pueden ver al ojo, esa roca, cuando entre en meteorización, posiblemente estos cristales, que son muy duros el cuarzo, no se meteoricen y queden formando parte de la textura de las arenas. Por lo tanto, si yo tengo en mi cabeza una roca ígnea. ¿Aló? Sí, oye, Se nos cortó. fue. ¿Se cortó? Sí. ¿Se nos cayó? Oh, estaba buenísima la conversación, explicando la roca ígnea. Wow, qué lata. Está embalado. Esperemos que vuelva. Sí, Yo Es hace que un rato María, a también. veces las redes. No, un poco al final de fondo, cuando tú reconoces la roca originaria, rápidamente puedes sacar información de las características que se generan a partir del suelo, que es la meteorización y la erosión de esa roca. Por lo tanto, es súper importante hoy día, a nivel como una actividad más dentro de la viticultura, tener un buen conocimiento geológico de los lugares. qué bien, Porque nos dice qué bien. qué es lo que viene después, dónde viene la derivada de nuestra meteorización, de nuestra erosión, que forma los suelos, que es donde se desarrolla el. Fantástico. Héctor, viene el momento de la canción. Eso sí que es sincero y verdadero. Y es palpable. Mientras atas tu zapato, ¿cuál sería la canción predilecta para esta tarde, sábado 15 de abril? De mi banda favorita, mi banda chilena favorita, además amigos míos. Bueno, y soy parte del grupo del manager, así que obviamente voy a tener que meter a mi grupo, que se llama Slow Kiss, la banda, y el tema se llama In Vain. In Vain. vain, en vano. De los besos lentos. De los besos, exacto. Slow Kiss. Slow Kiss. Fantástico. Entonces, Alexiño de Portugal ubica a la banda Slow Kiss con In Vain. Usted lo está oyendo a través del 103.5 al dial de la frecuencia modulada. Vamos y volvemos. Si un vino tuviera que elegir una copa, esta sería Riedel. ¿Sabías que el vino cambia dependiendo de la copa que lo contiene? Si te consideras un amante del vino, te invitamos a conocer la experiencia de usar las copas Riedel, desarrolladas específicamente para cada cepa. Tomar un vino en una copa Riedel es una vivencia diferente. Conócelas.
Bueno, luego de esta canción del grupo nacional Slow Kiss con In Vain, del cual nos comentó Héctor, que es casi el productor, el que apoya, lleva todas las cosas, pero aparte, mira, el hombre es viticultor, también es músico, le gusta la música y apoya el concepto nacional por todo. Tiene una cara de rockero que no se la saca por ninguna parte. Usted no está viendo a No, través... ¿Qué cosa? Héctor es punk con palta. Pan con palta, exactamente. Aparte que anda una polera negra ahí, no sé, como de Flapper, no sé qué onda, pero está... Me cayó en el... No, Me cayó, Dead Kennedy, Y las manchas de vino no se Dead notan. Kennedy. Las manchas de vino y la polera negra pasan. Bueno, sábado 15 de desapercibidas. abril, en la tremenda compañía de nuestro ingeniero agrónomo, don Héctor Rojas, el viticultor de la viña Tabalí. Están agradeciendo a nuestros avisadores a de la Clickway, nos queda poquito tiempo. Maximiliano, cuéntame, ¿qué tenemos en los eventos, por favor? Sí, el próximo sábado 22 en Panquehue, cerca de San Felipe, está la fiesta de la vendimia de la viña El Escorial de nuestro estimado Rodrigo Espinosa desde el mediodía, sábado 22 de abril. Después, al domingo siguiente, que es un domingo 30 de abril, pero no se olviden que el lunes 1 de mayo es feriado, así que el domingo pueden irse a disfrutar la fiesta aniversario que celebra 20 cosechas de viña Casa Marín, donde estará encabezada por la mismísima doña María Luz Marín. Y después el 12, 13 y 14 de mayo en el Parque Hurtado, en Santiago, está la fiesta de la vendimia del Valle del Maipo. Excelente, muchas gracias Maximiliano. Si usted tiene oportunidad, vaya, concurra a la Feria de Vino porque una, puede comprar productos que no cuesta encontrarlo en el mercado y segundo, conversa con el viticultor, con el enólogo, con el sommelier, conversa con todo el mundo y lo pasa bien y inclusive puede encontrar hasta el amor. Oiga, don Peter, cuénteme qué hay de los cursos Whiteset prontamente. Mira, tengo todos los jugos acá, ya están listos. Tengo algunos cupos disponibles para Wineset 2, que son todos los 40 vinos del mundo que recorremos esas regiones. Para mayor información, masteringwine.cl. Y quería más agregar que el 28 y 29 hay en Talca, en la plaza, un evento de todos los vinos de mi querido Maule. Qué lindo. Así que ya lo sabe, cualquier y mayor detalle e información, ingrese por favor a www.masteringwine.cl, inscríbase, participe y aprenda con don Peter y su pizarra de colores. Mi estimado xenófilo oyente y cisterelófilos, el tiempo ha avanzado y le indico que solamente para efecto de radio vamos a llegar hasta este momento. Por favor, síganos oyendo en formato podcast porque quedan un par de conceptos que tenemos que conversar con Héctor Rojas. Ya lo conversamos bajo pauta y el hombre va a decir que hoy día se va a sincerar. Va a contar todo lo que no había contado nunca, lo va a contar aquí en Pienso Lo Costinto porque entre caballeros siempre se dice la verdad. Oh. Así que solamente para radio le digo, sí, llegamos hasta aquí. Sigan oyendo en podcast. ¡Salud! Pienso Lo Costinto, salud y seguimos en podcast. Bueno, el formato podcast siempre nos salva, nos ayuda, nos colabora y nos sentimos más cómodos, entretenidos y livianos. Oye, Peter, tú le querías consultar algo a Héctor, así que por favor, el micrófono es todo tuyo. Sí, yo creo, Héctor, con tu tremenda sapiencia del conocimiento de cómo se cultiva la uva, ¿qué le aconsejarías a pequeños productores como somos nosotros respecto a cómo mejorar la calidad del uva? Hacer análisis foliar, análisis de suelo. ¿Cuáles serían 4 o 5 cosas que si tú visitas la viña, te diría a estas personas que su suelo, su clima tienen la capacidad de hacer uva de calidad muy buena? Mira, algo muy importante, el potencial cualitativo está dado, está en el lugar donde está. Puede estar o puede no estar, o puede estar en una condición intermedia, más o menos. El potencial está, siempre es algo intrínseco que es la planta, siendo afectada por todas las variables externas, desde el suelo, el clima, el manejo, y esta planta dando como resultado racimos que terminan en una vinificación y en un vino. Ese potencial está en situ. El tema es cómo nosotros reconocer que existe y poder algo que está medianamente, que podría estar oculto por algún efecto negativo que podríamos controlar, eliminarlo.
Generalmente, la mejor forma para reconocer esos potenciales o reconocer cuál es la situación que nos puede generar algo negativo, la típica ley de los rendimientos decrecientes, donde está la duela baja, es primero tener información. La información es clave en el manejo del viñedo, desde la información histórica de las producciones, información histórica de los análisis de foliares, información histórica de los análisis de suelo, información de los pesos de poda, información de los conteos de yema, información de los pesos de racimo. Toda la información que yo le traigo al viñedo año a año es súper importante, pero es más importante aún cuando la información está todos los años rescatada. Porque yo puedo ser un año súper mateo y sacar toda la información ese año, pero paso 5 años sin sacarle nada. La información es mucho más potente cuando tienes un seguimiento año a año de esta información. Cuando tú tienes la información desde el análisis de suelo, análisis de agua, análisis de tejido, análisis de raíces, tipo de poda, conteo de yemas, conteo de racimo, peso de racimo, producción dada, objetivo del vino a donde cayó, llámese como sea. Cuando tú tienes toda esa información, recién puedes empezar a hacer un análisis de dónde mover un par de hilos para ir maximizando el potencial. Pero así a priori, a guata pelada, como se diría, es muy difícil llegar, pararse en un viñedo y decir hay que hacer esto. Creo que uno recupera la información, hace lo que generalmente voy a hacer yo, me van a ver en la foto, nos vamos a meter a la calicata, vamos a mirar la calicata, pero con la información en la mano, y vamos a empezar a sacar conclusiones de eso. Y ahí empiezan a salir y ahí empiezan a salir las preguntas, y cuando salen las preguntas también empiezan a salir las respuestas. Uy, aparecí, me conecté con el teléfono, así que te saludo, Héctor, gusto verte, güey. No te conocí. No, deja las copas nomás. Muchas gracias, Héctor. Puta que soy paleteada, güey. Uy, qué terrible, bueno. Pero te queda claro, Peter, un poco para dónde va el tema. Yo creo que es súper importante. Mira, yo generalmente cuando esta pregunta me la hacen mucho, realmente, y cuando me la hacen tengo yo una planilla, que es como una planilla de diagnóstico del viñedo, del cuartel, en que le pones toda la información. Y yo le entrego esa planilla a alguien y le digo, ¿cuánto de esta planilla eres capaz de responderme? Y nunca es al 100%. Pero sirve mucho que te digan que no al 100% porque te das cuenta dónde te falta empezar a buscar información. Yo creo que lejos la gestión del viñedo, la búsqueda de la calidad, porque la calidad, como te digo, está, pero hay que buscarla, hay que encontrarla. Sí, y no va por dentro. Tiene que ir con la información, las preguntas que uno se hace y ver cómo resolverlo. Sí. Héctor, aprovechando que estás aquí, no puedo no dejar de preguntarte algo que a mí me motiva mucho. ¿Tú crees que la identidad, estoy hablando de identidad, no de hacer el mejor vino posible en Chile, pero tú crees que la identidad futura, ojalá en un futuro cercano o mediano plazo, está en los vinos de altura? Pucha, voy a responderte con una idea que no es mía, pero la escuché y me pareció valiosísima. Me tocó, tuve la suerte de ir al Cellar de Can Roca el año pasado y nos juntamos con Pitu, tipo muy agradable, estuvimos cenando juntos, y una de las cosas que compartió con nosotros era precisamente lo que tú preguntas. Me decía, me mostró su cava, 40.000 botellas, Wow. y me decía, mira, Héctor, vinos buenos, todos los días puede aparecer un vino bueno o de alta calidad, pero lo que no aparece todos los días son vinos que son auténticos. Entonces, eso que él lo traduce en la curatoría de su etiqueta, que se traduce en su cocina también, también tenemos que nosotros empezar a entenderlo. Nosotros podemos hacer muy buenos vinos de alta calidad, pero lo más importante es que tengan un carácter único, una autenticidad, que sean únicos. Y esa característica única tú la vas a poder encontrar en la costa, en el sur,
arriba de la cordillera, pero tienes que tener esa característica, tienes que, como te decía recién, la respuesta que le hacía a Peter, hay una característica intrínseca, pero la tienes que encontrar, descubrir y cuidarla. Porque puede estar, Ya. te voy a decir un ejemplo que no atañe a ninguna vina y que nadie se ponga este poncho, pero tú puedes tener un super lugar y, y vas y le pones raquis completo y haces estas vinificaciones como todos lo están haciendo, el raquis completo, el huevo de cemento, maceraciones de, no sé, 80 días, bueno, y terminas haciendo lo que tú tienes en tu cabeza y no haciendo el vino que te venía dando el lugar. Antes pasaba lo Ah, mismo con la sobremadurez y con el uso excesivo de madera nueva. Entonces, lo primero, la actividad vitícola, y creo que aquí es lo que va a ser el gran problema de nosotros como profesionales, tiene que tener una cuota de humildad súper grande. Primero de reconocer el lugar, de sacarle el potencial al lugar, y después de, con mucha humildad, llevar ese lugar a la botella de vino. mira, muy cierto. Escuchen al hombre porque él sabe, o sea, si usted no sigue los consejos, no presta oreja y no, ¿por qué? Mejor que vea, Pero no sé, Tommy Jerry. Pues. tomando tu tema, Max, yo he estado en Salta, que quizás están los viñedos de mayor altura, está Colomé, pero hay uno que se llama Tacuí, que está mucho más alto, como a 3.000 metros, mucho más alto. Salud. A mí la impresión que me dan los vinos de altura, oye, que maduran tan lento, tienen una estructura tánica de ácida formidable, que son vinos que envejecen muy bien. No sé qué piensas tú, Héctor, que son vinos de un potencial de pasar de primario a terciario impresionante. Yo guardé algunos de Tacuire Colomé de 15 años y los vinos están, pero maravillosamente complejos. ¿Qué piensas tú en esa cosa de Mira, la luminosidad, de la transparencia de los cielos, de los largos periodos de maduración, todas esas cosas? en general la maduración y el periodo de maduración, al menos nuestra realidad en Roca Madre es cortita. Yo cosecho los Malbec para Roca Madre el 5 de febrero. Es decir, Ya. No, sí, ¿en serio? sí, estoy sacando el Pinot Noir para Pai en Talinay abajo y para el Llama Ya. estoy sacando el Malbec, porque al final no llegamos a cosechar bastante temprano, porque para la guarda tú necesitas dos cosas fundamentales. Primero, una calidad tánica, una estructura fenólica interesante que en los tintos siempre está y sobre todo en lugares de altura porque, como les decía recién, una de las vías metabólicas que se ve muy beneficiada es la vía de los antocianos por la amplitud térmica, Sí. pero la misma vía de los antocianos es la misma vía de los fenoles, que es la vía de los fenilpropanoides. Por lo tanto, tú ya tienes una muy buena riqueza fenólica, pero para la guarda también necesitas buena acidez. Así Por lo es. tanto, por lo tanto si tú tienes todos los fenoles, pero cosechas con 25 grados de azúcar, no vas a tener la acidez. Entonces tú tienes, los fenoles ya están, porque los fenoles se producen previo a la pinta. Luego, desde la pinta en adelante, los fenoles lo que empiezan a hacer son procesos de polimerización principalmente. Pero en todo ese proceso lo que hay que cuidar y lo que nosotros, y poco te lo digo desde nuestra experiencia como tabalí, lo que nosotros hacemos como tabalí es hacer eso, es cuidar la fruta y llegar con una muy buena acidez a bodega para que ese vino tenga una real potencial de guarda por su estructura fenólica, pero también por su columna de acidez. ¿Sí? Genial. Fantástico. Ha sido una tarde maravillosa. El podcast nos colabora, nos sirve. Yo aparecí en pantalla, que es lo mejor, así que feliz a todo el mundo. Vamos, mis estimados copanelistas, invitados para las palabras para el cierre, porque este sábado 15 de abril va a llegar hasta aquí. Así que, don Peter, por favor. Yo creo, como un apasionado vino, que el futuro de Chile está claramente como personas como Héctor Rojas. Está claramente en el cultivo del agua. Todos podemos vinificar. Yo creo que la vinificación es un arte ya súper conocido, las tecnologías. Lo que nos falta mucho, y yo estuve viendo tu Instagram, es llegar a la sabiduría de estos europeos y estos gabachos que llevan siglos viendo la viticultura. Y nosotros solamente hace un par de décadas
hemos dado importancia a esto. Así que ha sido un privilegio, Héctor, que tú compartas con nuestros auditores y nuestros auditores tu tremenda sabiduría, y especialmente a los pequeños, y saber qué tienen que hacer para saber si tienen buena o no. Así que muchas gracias. No, gracias a ustedes, agradezco la invitación y de fondo de mi corazón, sabiduría a lo menos, muchos errores, eso sí, muchos errores y muchas ganas de seguir haciéndolo. Muy gentil, Héctor. Seguir intentándolo. Se adelantó el Héctor, se adelantó, pero sigue tú, Maximiliano. Sí, antes que lo olvide, me contactaron nuestros amigos de Espumantes Canay diciéndonos si por favor podíamos ayudarlos porque su Instagram fue hackeado, así que tuvieron que abrir otro. Es exactamente igual, CANAI latina.chile, Canay Chile, así que comiencen a seguirlos ahí porque perdieron todo su historial de Instagram. Wow, y en mi despedida comienzo esta época agitando esta esfera tipo Rosebud de la película Ciudadano Kane con Orson Welles para pedir que caiga mucha agua y mucha nieve, que estamos otra vez al límite. Y agradecerle a Héctor Rojas por su tiempo, por su deferencia. Yo lo conocí recién en Descorchados 2022, en diciembre, después de haber leído mucho de él, haberlo visto aparecer por diferentes razones en las redes, así que, o sea, para mí fue bien emocionante y hoy día un honor haberlo tenido en los micrófonos de Pienso Luego Extinto. Muchas gracias, Héctor. Gracias, Maxi. ¿Algo más que indicar, Héctor, antes de cerrar? ¿No? No. Listo. Vamos, perfecto. ¿Enoturismo, visitas, algo a Tabalí? Hoy día después de unos años muy raros, se volvió a abrir la tienda de vinos que hay en la bodega Tabalí, así que la pueden visitar. Y si van a la bodega Tabalí, no dejen de pasar por Ovalle, un pueblo hermoso, y pasen a almorzar a la Fuente Toscana, el mejor restaurante Norte Verde. Y si van de parte mía, los van a recibir mejor. Tremendo dato, la Fuente Toscana en Ovalle lo sabe. Fuente Toscana en Ovalle. Pienso Luego Extinto, lo sigue, lo acompaña y lo persigue. Pues este capítulo lo puede ver en el canal 773 de Punto TV de lunes a domingo a las 10 de la noche. 22 horas. 22 horas, exactamente. Así que YouTube. Y también en YouTube, obviamente, en podcast, en todas partes. Así que nos despedimos, hacemos nuestras copas. Nos quiero todo el mundo. Próxima semana cerramos el mes de los investigadores del vino con una tremenda investigadora. Vamos a aprender mucho la próxima semana. Así que cuídense mucho. Hasta la próxima semana. Por el Norte Verde. Chao, chiquillos, que estén muy bien. Saludos. Muchas gracias. Saludos, bye bye. Chao, chao.